Hola, queridos amigos de la Fonoteca Nacional de México. Mi nombre es Pablo Iván Argüello, soy investigador del catálogo de jazz de la Fonoteca Nacional y el día de hoy los invito a hacer un recorrido en la historia de Cráneo de Jade a través de la presentación de su último disco que se llama Sensontle. En esta ocasión nos acompañarán Adriana Camacho, contrabajista, free jazzera, y los miembros fundadores de Cráneo de Jade, Aaron Cruz, Remy Álvarez y Hernán Hedge. Espero que lo disfruten. Y bueno, queridos amigos de la Fonoteca Nacional, antes de comenzar la charla, me gustaría hacer una presentación de las personas, los personajes que nos van a acompañar hoy en esta presentación del disco. En primer lugar, quiero presentar a Adriana Camacho, música, contrabajista, artista visual, documentalista, quien ha participado en diferentes proyectos, alguien que se encuentra activa. Decidí invitarla porque, bueno, está imbuida en la escena del free jazz, de la improvisación libre, y la verdad es que quería contar con su presencia para que nos contara un poco sus puntos de vista y, bueno, le metiera un poco de leña a la conversación. Ella actualmente toca con agrupaciones como Cihuatl, Señor Diablo, Sociedad Acústica de Capital Variable y otros proyectos que digamos que también están activos, pero bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia un poco han venido, pues sí, han estado en silencio, pero eso no significa que no vayan a volver a sonar. También tenemos de invitados de lujo, porque yo sí considero que es un privilegio, a los integrantes de Cráneo de Jade, esta agrupación que en diversos foros y espacios ya se considera como una agrupación mítica. Ahorita ellos nos van a contar qué tan cierto es este misticismo, qué tanto es producto también de la vorágine luego de las redes sociales y de unas cuestiones que luego no vienen al caso. Pero tenemos a Hernán Hedge. Ya he contado con él en la Fonoteca Nacional para hablar de su trayectoria. Es un músico al cual admiro mucho. Es el productor, es el artífice básicamente de la producción de este disco, y inclusive nos está acompañando desde su estudio ahí en su casa. Él ha tocado con muchísimas agrupaciones. Yo creo que para no agotar la charla vale la pena que visitaran sus redes sociales, que van a aparecer ahorita aquí en pantalla. Por otro lado tenemos a mi querido Aaron Cruz, coleccionista de la Fonoteca Nacional, y digo coleccionista porque en verdad ha participado con bastantes agrupaciones de la escena del jazz en México. Y bueno, por ende, la Fonoteca Nacional hace algunos años decidimos hacer una colección para mostrar una parte de ese trabajo, porque justamente es una vitrina no solo del trabajo personal, sino de otras vertientes que hay del jazz en México. Es un músico autodidacta que se formó nada menos que bajo la batuta del maestro Agustín Bernal y de, bueno, otros tantos músicos muy experimentados. Y bueno, y por último me gustaría presentar al maestro Remy Álvarez, con quien también he estado en la Fonoteca ya en varias ocasiones. Hemos hecho ya muchísimas cosas por allá y bueno, es un músico, ¿qué les digo? Formado en la Superior de Música, estuvo también en Estados Unidos en talleres de Anthony Braxton, con Don Cherry, con muchísimos personajes muy importantes de la escena del free jazz a nivel internacional, y que también tiene muchísimos proyectos en activo. Uno de ellos, por supuesto, Cráneo de Jade, fundador del Cuarteto Mexicano de Jazz, Fast Trio, en fin. Por aquí van a aparecer sus redes sociales, tanto de Aarón, de Remy, de Hernán y de Adriana, para que visiten con mayor profundidad sus trabajos. Y bueno, para dar inicio a esta charla, que bueno, es un poco el pretexto, la presentación del disco también, para hablar de la historia de Cráneo de Jade.
Solamente decirles que bueno, no vamos a poner nada de música de esos primeros discos, pero de alguna manera ustedes van a enterarse a través de la palabra, de la voz de los fundadores, cuáles fueron estos discos. Entonces, le quiero ceder la palabra a Adriana para que comencemos esta charla como preámbulo de la historia de Cráneo de Jade. Adelante, Adriana. Okay. Hola, pues bueno, saludos a todos. Antes que nada, agradecer a estar aquí con estos tremendos músicos. Nada más rápido, yo los escuché en Yazorca hace mucho, pero bueno, y bueno, estoy feliz. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hay una primera pregunta para Aarón, y es: ¿cómo comienza a gestarse y en qué año se funda Cráneo de Jade? Cráneo de Jade empezó en 1994. Un baterista, Tony Gall, con quien empezamos a hacer un grupo de rock, me invitó a conocer a Remy. Ellos ya tenían una relación ahí de musical, creo que por la Escuela Superior de Música, el taller de jazz, y nos juntamos en el departamento de Tony a compartir música, a sonar. Hubo buena química, nos entendimos bien, hubo curiosidad, y Remy planteó la posibilidad de vernos semanalmente para practicar, para hacer una especie de taller de improvisación. Yo, en lo personal, gracias a Remy, conocí este mundo de la improvisación, del free jazz y de la improvisación libre. No lo conocía. Él me permeó de todo este material, de todas estas influencias. Y después de estar un par de años así, tallereando todos los lunes de la semana, se nos ocurrió hacer una primera grabación, ya con los temas compuestos por Remy, sus temas muy alegres, muy festivos, con elementos de improvisación, pero sí basados en sus composiciones. Y así en 1997 salió el primer disco de Cráneo de Jade, que se llamó también así, Cráneo de Jade. Unos años después, en el 2000, salió el disco Papirolas, con este trío: Tony Gall batería, Remy Álvarez alientos y yo en el bajo eléctrico, y poco contrabajo todavía. En realidad al principio fue mucho bajo eléctrico. Y en el 2000 salió Tony Gall del grupo y entró Hernán Hecht, con quien un año después, en el 2001, grabamos el disco Pleione, que fue el primer disco que hicimos de total improvisación. Llegamos al estudio y nos pusimos a improvisar, y así quedó este disco, que salió al mercado por ahí 2001-2002 con una portada de Jazz à Muerte. Y bueno, esa es la historia del principio de Cráneo de Jade. Remy, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo era la escena, el free jazz, en aquellos años en los que nace Cráneo de Jade. Pienso que era muy escasa, había poca gente frillaseando. Los que yo conozco antes de mí era Henry West y Ana Ruiz, los que tenían Atrás del Cosmos, aunque realmente nunca tuve la oportunidad de escucharlos en vivo a ellos, pero la tendencia era más hacia el jazz, con los diferentes músicos mexicanos que estaban de gran nivel, ¿no? ¿Y cómo fue la respuesta cuando empiezan a escuchar a Cráneo de Jade? ¿En qué foros tocaban? Honestamente. Mira, yo creo que fue muy interesante porque cuando sacamos el primer disco, así titulado Cráneo de Jade, lo estaba distribuyendo Opción Sónica con Edmundo Navas. Y Edmundo Navas estaba trayendo discos europeos de free jazz, pero también distribuía mucho la escena del rock. Y la portada de Cráneo de Jade, el primer disco, pues es un cráneo prehispánico que hizo Vicente Rojo. Y en las revistas de rock y alternativa lo difundieron mucho, fue una difusión, pero a un público más rockerón que jazzístico. Entonces fue bastante interesante cómo se apreció por un tipo de público diferente. Por otro lado, creo que desde muy de que empezamos,
tocamos mucho en la Superior de Música, en los festivales de jazz de la Superior de Música. Y ahí, en muchas ocasiones, enloquecía el maestro Francisco Telles y se subía a improvisar con nosotros y a reventarle cuerdas al piano. Realmente se transformaba y se subía a enloquecer ahí con nosotros. El primer disco lo presentamos en el Teatro Bar El Hábito. En esos tiempos yo estaba trabajando ahí en una compañía teatral con Jesús A. Rodríguez, y cuando les pedí el foro para ver si podía rentarlo para presentar el disco, me lo prestaron, no nos cobraron nada, y fue mucha gente. Hay que recalcar que fue este disco de Cráneo de Jade, uno de los primeros de la nueva ola de discos que se vinieron dando a finales de los 90s, casi paralelamente con Casa de Agua y con los primeros discos de Iraida Noriega, de Diego Maroto, de mucha gente, y también tienen que ver con la edición ya en CD. Estos discos ya estaban editados en CD. Y ya cuando hicimos el segundo disco, Papirolas, pues ya había una gran cantidad de proyectos y de discos de la nueva ola de músicos de jazz en México, ¿no? Bueno, esta pregunta para Hernán. Hernán, ¿qué factores desencadenaron que decidieran grabar un disco después de casi 20 años? ¿Qué nos movió? En realidad creo que, bueno, cuando los animales están hibernando no hay algo que los motiva a despertarse, sucede. Entonces, una de las consignas básicas de Cráneo de Jade es la improvisación, al menos en toda la última etapa. Y un día me desperté, estaba en el estudio, tenía tiempo libre y dije, ¿por qué no grabar a Las Bestias otra vez? Y de una manera absolutamente desinteresada, ni pregunta, ni filosofía, ni absolutamente nada, armé un grupo de WhatsApp, les escribí, ¿qué onda, Bestias? ¿Les gustaría que nos juntemos a grabar? Así, y sucedió, y ya. No hay un trasfondo mucho más más construido ni una meditación al respecto. A mí me gusta mucho lo que sucede en este proyecto, me gusta mucho la libertad conceptual, y me pareció que era un momento adecuado para hacerlo, y sí lo fue. Entonces sucedió, como tantas cosas pasan cuando uno las provoca. Y yo apunto una cosa más, que si bien el disco Pleione lo grabamos en el 2001, 10 años después, hasta el 2011, nos la pasamos tocando muchísimo, en muchos festivales. Viajamos muchísimo, tocamos muchísimo, y siempre era improvisación libre. No temas, no previos acuerdos, sino improvisación. Fue muy lindo, fue muy bueno, grandes experiencias. Y después, digamos que dejamos de tocar un rato, unos buenos 8 años, 7 años, como grupo, por diferentes intereses musicales, siempre, otras búsquedas, pero siempre en comunicación, en contacto. Tocamos por separado, yo con Remy, Hernán con Remy, yo con Hernán muchísimo, no se diga, etc. Pero lo que sí cambió ahora muy radicalmente, y hay que agradecer, es la iniciación de Hernán como productor. De tener un espacio y un amplio conocimiento de su equipo, lo cual hace que cuando llegamos a esta sesión de grabación ya estaba todo listo, ya estaba todo preparado, y de la mejor manera posible. Desde el principio el encuentro con Hernán, personal y grupal, ha sido muy incisivo y muy insistente en la búsqueda de un buen sonido. Aquel primer disco que grabamos con él fue grabado a análogo, fue grabado a cinta. Siempre fue una insistencia en el mejor sonido posible, cosa que fue una gran lección, por lo menos para mí, la búsqueda de sí lo mejor posible. Y ahora se ha hecho un gran productor con un amplio conocimiento de ese equipo, muy práctico, lo cual no interrumpe la sesión y justamente la energía que la improvisación requiere. No estás tardándote ahí, sino llegas, tocas, que fue lo que sucedió en este disco, ¿no? Me gustaría agregar una cosa peculiar, y es que en el medio de toda esta historia hicimos unos discos. Es como un disco doble, más o menos, con invitados, que grabamos con un montón de músicos muy variados, muy interesantes. Y es un disco que por H o por B no terminó de salir, porque no estábamos nosotros al mando de
la producción. Pero bueno, tal vez aparezca alguna sorpresa en algún momento, quién sabe, que salga del cajón ahí del fondo del mueble, ¿no? Y bueno, a mí sí me gustaría comentar que el disco titulado Zen-Sontle lo conforma, es podemos decir, un tríptico. La primera parte, Zen, tiene una filosofía muy particular porque, bueno, me hicieron llegar el booklet del material y leí un poco de la filosofía que integra cada material, que mucho de esta filosofía o del quehacer conceptual tiene que ver mucho Aarón, que bueno, ahorita igual nos puede platicar, pero en este primer disco de Zen, creo que tiene que ver mucho con la experiencia de Remy. Entonces, Remy, si nos puedes platicar un poquito de los temas que integran Zen y por qué el nombre de los temas, que también son nombres muy sugerentes. Bueno, como mencionó Aarón, todo el disco es improvisación. No hay temas compuestos, son momentos espontáneos que van surgiendo, empiezan y terminan espontáneamente, no hay nada definido. Los temas, los nombres de los temas y el concepto ya lo pensó Aarón una vez que se concluyó el día de grabación. Entonces, lo que sí hicimos es, en la primera parte, yo empecé tocando la flauta, Hernán la batería y las percusiones y Aarón el contrabajo. Y una vez que terminamos esa parte con esa instrumentación, continuamos con lo siguiente, que fue utilizar el saxofón tenor, igual la batería, la percusión y el contrabajo. Nos tomamos un receso y terminamos yo con el saxofón soprano, Aarón con el fretless, el eléctrico, y Hernán en la batería. Y bueno, a mí me gustaría presentar el tema que vamos a escuchar ahora, que forma parte de este disco que se llama Zen, que se llama Akasha Ether. ¿Cuál es el significado? Bueno, nada más para hacer un apunte aquí. Los nombres fueron puestos mucho tiempo después, meses después, cuando nos citamos, grabamos, hicimos la música en ese orden, como lo narró Remy, sin previo acuerdo, sin palabras previas, de veras, ningún acuerdo. Incluso no sabíamos qué instrumento habíamos elegido tocar en cada participación. Se fue dando así, espontáneamente, y casi ni siquiera había contacto visual. No nos veíamos unos a otros por los paneles que puso Hernán y por cómo estábamos ubicados. Entonces fue el sonido lo que nos iba impulsando a crear estos ambientes sonoros, que sí están muy diferenciados por la elección de instrumentos. La flauta, en el caso de Remy, la flauta, el sax tenor, el sax soprano, el contrabajo, el bajo fretless, y Hernán con no solo la batería, sino pequeñas percusiones y también elementos electrónicos. Entonces, cada track era una sorpresa mientras iba sucediendo. Era como, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Qué está pasando? Etcétera, ¿no? Al paso del tiempo, a Hernán se le ocurrió la muy buena idea de seccionarlo en 3, también porque era demasiada información para hacer un solo disco, y nadie oye un solo disco, ahora menos. Todo el mundo oye un track y medio, y pasa lo que sigue. Entonces decidimos hacer este tríptico y empezamos a buscar una palabra que uniera, un significado que uniera estas 3 partes, ¿no? Pensamos en eso, una palabra que se pudiera seccionar y darle con cada sílaba un nombre a cada tríptico. Y en un viaje en autobús, por ahí se me ocurrió la palabra Zen-Sontle, que tiene un significado bonito, que es el pájaro, famoso pájaro de las 400 voces, que es un poco lo que nos pasa con este grupo, y en lo individual. Todo el mundo hacemos muchas participaciones musicales, tenemos muchas voces, nos damos esa libertad. Y luego, cada sílaba me sugirió un mundo diferente. Zen hacia la parte oriental, tal vez. Son hacia la parte africana, también por la sonoridad. Y tle hacia la parte mexicana, ¿no? El famoso TL. Y a mí se me ocurrió ponerle ya las referencias, investigar por ahí diferentes culturas, diferentes naciones originales, y poner los títulos, ¿no? En este caso, Akasha
es el éter, como se le dice a estos diferentes estados de la materia, dentro del Pachamahabharata, que es la medicina hindú, la Ayurveda. Entonces, bueno, el título vino mucho tiempo después y solo por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Pues adelante. Escuchemos un poco de música de Sensontle.
Aarón, Aarón y todos, hablas de que, acerca de la impro, cómo grabaron este disco, no se veían, solo se escuchan, pero en concreto me gustaría saber cómo esta música, hay veces hay gente que le encanta y otros que salen huyendo, hay veces, no sé si les ha pasado que les digan, ya tóquense una, o sea, ¿de qué se trata la impro? O sea, ¿cómo es su proceso interno? ¿Cómo es tu proceso de... O sea, ¿qué es la impro para ti? La improvisación, ¿qué significa para ti? Claro, creo que para mí es dejarme enamorar por el sonido, lo que está pasando, lo que está... accionar de acuerdo a lo que se siente que tiene que pasar o está pasando en el tiempo real, en el aquí y el ahora, más allá de técnicas, teorías, gustos, incluso personales. Eso es importante, ¿no? Es romper con todos los esquemas mentales que uno trae y dejarse ir realmente por medio del instrumento y en el diálogo con otros compañeros, ¿no? Creo que eso es para mí, y uno sabe que en el caso específico de Cráneo de Jades, orgullosamente hemos vaciado lugares a los primeros 10 minutos del concierto, porque a la gente no le gusta y se van y nos dejan una propina, cosa que nos pasó alguna vez en San Miguel de Allende, cosa rarísima, ¿no? Pero también hemos enloquecido a los niños, por ejemplo, ¿no? En algún concierto los niños se volaron la cabeza y se subían al escenario y enloquecían, y nosotros les dimos permiso y está perfecto. O sea, hay un espíritu particular en la creación de la improvisación que a mí me libera de muchos conceptos mentales dañinos en muchos casos, ¿no? Incluido el jazz. Para mí, a mí me gustaría contar un poco el hecho de que la música es un lenguaje, es una forma de lenguaje, y el lenguaje no ocurre una vez que existen los predicados y los verbos o los acordes y las melodías y las escalas. Es algo que la música ocurrió antes, y la manera en que la gente se comunicaba era a través de signos del cuerpo, a través de sonidos, a través de compartir, a través de la tradición, de la religión, de pertenecer a una tribu, a una comunidad. Y cuando uno hace eso, realmente lo que está haciendo es improvisando, está interactuando con los demás. La interacción es el interplay, es la manera de cómo relacionarte con los demás. Y cuando eso ocurre, por supuesto existe la academia para enseñar todo lo que se puede aprender acerca de un instrumento y el lenguaje en sí, pero en realidad lo que siempre va a estar pulsando es el niño interior que establece una forma de juego y de comunicación con el otro. Y los niños saben mejor que nadie callarse para que el otro hable, o pasar la pelota para que juntos metan un gol. O hay una relación directa con eso, y creo que, al menos en mi perspectiva, es lo que más deseo hacer cuando estoy tocando música de este estilo, ¿no? Es permitirme jugar con los demás, liberarme de los juicios, liberarme de la academia, liberarme de los criterios y ofrecer música y silencio para que esa música exista. Y ahora les vamos a presentar un tema del disco Son, que es la segunda parte de este tríptico, y el tema se llama Akami, lo que significa ruido o conflicto, y este disco Son está dedicado al pueblo Mbuti.
Y bueno, Remy, una pregunta para ti. En el tercer disco de este tríptico llamado Tle, se hace referencia al pueblo Wixárika, mal llamados huicholes, como ustedes lo mencionaron en algún momento. Y bueno, ¿qué relación encuentran entre la cosmogonía wixárika y la música que conforma este disco? Sí, mira. Remy. Como mencionó Aarón y lo hemos mencionado desde antes, todo este proceso de improvisación y de creatividad que surgió al reunirnos los tres fue independiente de los títulos y los nombres que se le dieron posteriormente y la historia que conlleva, maravillosa historia que ideó, inspirado Aarón para describir esta música. Sin embargo, yo sí puedo afirmar que la música que grabamos sí tiene una cosmogonía intrínseca y que tiene una relación muy importante, ya sea con la parte cultural, filosófica de la India, del Oriente, o con la parte filosófica, rítmica de África, del África negra, o de igual manera con los pueblos mexicanos y la cosmogonía mexicana, en este caso de los wixárikas. No está pensada la música como para describir esa cosmogonía en específico de estos pueblos, pero si escuchas la música
sí hay una conexión, una cierta conexión que te puede, si te sensibilizas a esos estados, también puedes relacionar de forma indirecta. Bueno, queridos amigos de la Fonoteca, el tiempo se nos fue volando. Espero que hayan disfrutado, así como nosotros, esa experiencia de conocer de viva voz cómo se conforma No es el último disco, esperemos. Esperemos que haya más discos todavía de Cráneo de Jade. Pero bueno, invitarlos a que compren este disco. Ahorita va a aparecer aquí en la pantalla las ligas de los lugares donde pueden comprarlo. En verdad vale mucho la pena comprar este material. Como bien lo hemos mencionado a lo largo de la charla, es un tríptico, son, digamos, 3 discos que conforman 3 maneras de aproximarse a la experiencia sonora, que son muy interesantes y que, como mencionó Remy al final, si uno se sensibiliza, uno puede, en verdad, así como me pasó a mí, evocar muchas de esas experiencias. Entonces, bueno, me gustaría que Hernán presentara esta última pieza, porque bueno, Hernán es, como lo dijo Aarón, un poco el artífice de toda esta cuestión que a veces es tan complicada de trasladar esos sonidos que en vivo suenan bien, pero ya cuando pasan a la parte de la electrónica es muy complicado, ¿no? Poder traducirlos. Y yo creo que en verdad, Hernán, te felicito mucho por ese trabajo como productor que hiciste. Entonces, adelante si quieres presentar este tema. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora viene una canción del tercer tríptico llamado Tle. La canción se llama Tamesh y significa nosotros. Ojalá les guste. Bueno, queridos amigos de la Fonoteca, se nos fue el tiempo volando. Quiero agradecerles a los participantes de esta odisea de presentar este material de Cráneo de Jade. Agradecerte, Adriana, de verdad tu presencia. Gracias. Y tu vitalidad. Síganla en las redes sociales. Agradecerte a Remy, siempre es un placer. Siempre es un placer tenerte por acá, Remy, también a ti agradecerte. Muchas gracias, Pablo, igualmente. Aarón, cómplice de varias aventuras, ya desde hace muchos años. También te agradezco mucho esta entrega que tienes por lo que haces, por la música y bueno, también por platicarnos un poquito de la filosofía, ¿no? Que fue muy importante. Al final y al cabo es importante porque creo que todos los discos cuentan historias. Muchas gracias, Aarón. A ti, gracias, Pablo, por el espacio. A todos, Adriana, un gusto platicar contigo. Lo hemos hecho mucho, lo haremos más. Y sí, se quedan pues muchas ganas de seguir compartiendo verbalmente también este mundo de la improvisación. Y bueno, también agradecerte a ti, Hernán. Hemos tenido también ya muchísimas experiencias en la Fonoteca y ha sido siempre muy, muy estimulante platicar contigo. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en la Fonoteca. Un placer, Pablo, y mil gracias por abrirnos este espacio y hablar de este proyecto que tiene tanta vida y tanta historia. Me encanta verlos, chicos. Adriana, qué chido. Y pues nada, un gran abrazo a todos y nos veremos pronto. Y bueno, queridos amigos de la Fonoteca, quiero agradecerles mucho su presencia. Quiero desearles que tengan muy buena salud. Los invito a que sigan todas las actividades que tiene la Fonoteca Nacional desde casa, que sigan todas sus redes sociales para que conozcan las actividades que tenemos mes con mes. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y que no se pierdan las próximas experiencias de escucha que tendremos desde la Fonoteca Nacional y desde los espacios en los que se transmiten estas charlas. Cuídense mucho.
Thank you.